Buenas tardes, compañeros. Nosotros les hablaremos del tema 3.8, que es medidores de torsión. El equipo está conformado por Campos López Perla, Durán Corona, Rodiles Castañón y su servidora Sánchez Castro. En la siguiente diapositiva se encuentra nuestro índice con los subtemas y su respectivo número, donde se encuentra la diapositiva. Lo principal les vamos a dar a conocer nuestro objetivo. El objetivo de nosotros de realizar esta práctica es poder adquirir y dar un conocimiento básico de los conceptos fundamentales de los esfuerzos mecánicos, que en este caso nosotros les hablaremos de la torsión. De igual manera, buscamos dar información de los instrumentos que se utilizan para medir la torsión, así como sus aplicaciones y la importancia en la vida diaria. En esta presentación se hablará sobre los medidores de tensión, sus unidades de medida, los tipos y se explicará cada uno. También sobre cuál instrumento de medición se utiliza y se les dará una breve explicación, el cual viene siendo el torquímetro. Al igual los sensores de torsión, qué son y para qué se utilizan. Y tocaremos los esfuerzos mecánicos, pero nos enfocaremos en uno de ellos que viene siendo el de torsión. Antes de hablar directamente de la torsión, daré una pequeña introducción de los conceptos básicos de esfuerzos mecánicos, que es de aquí precisamente de donde se deriva la torsión. Entonces, podemos decir que en general el esfuerzo son los diferentes tipos de acciones a las que puede ser sometido un cuerpo, y cada uno de estos esfuerzos que actúa sobre una estructura produce en ella un esfuerzo diferente. De acuerdo a esto, es que se clasifican en las siguientes, que es tracción, compresión, flexión, cortadura y torsión. Les daré un breve resumen de cada uno de ellos, que la tracción es cuando el cuerpo está sometido a dos fuerzas, pero actúan en sentido contrario. Lo que se hace es prácticamente estirarlo. Y la compresión es completamente lo contrario. Aquí lo que se busca es comprimir el objeto. Por el otro lado, la flexión es cuando se tiende a doblarse el objeto y la cortadura es el esfuerzo que tiende a cortar el objeto por la aplicación de dos fuerzas en sentidos contrarios y no alineados. Y por último tenemos la torsión, que es nuestro concepto principal. Entonces, ¿qué es la torsión? Para comenzar, la palabra torsión, de acuerdo a su origen etimológico, es dividida en dos partes. La primera es torque, que es sinónimo de torcer y hacer girar, y el sufijo ion, que representa la acción y efecto. Entonces, torsión es la acción de hacer girar un objeto. Por lo tanto, torsión es un proceso en el cual se llega a tomar un objeto, ya sea una barra, hilos, alambre, etcétera, y este se fija para poder aplicar un par de fuerzas de tal manera que se llegue a generar un movimiento sobre el eje longitudinal del elemento, como se puede observar en la imagen en donde se está haciendo este tipo de movimiento giratorio. Principios con los que funciona la torsión. Los mecanismos de torsión nos ayudan a validar la resistencia de los materiales con los que vamos a trabajar para poder verificar y calificar la calidad del producto ya terminado. Tiene dos efectos. El número uno es impartir un desplazamiento angular de un extremo a otro, es decir, que la torsión circula alrededor de una misma sección. Y el número dos es registrar un esfuerzo cortante sobre cualquier sección transversal, es decir, que esta no es plana, ya que cuenta con partes con curvas, es decir, tiene curvaturas. Por lo tanto, podemos registrar el esfuerzo en cualquier parte de la sección. Tipos de torsión. Existen dos tipos de torsiones que se les asigna el nombre de acuerdo al sentido al que se dirige. En este caso, tenemos torsión en Z, que recibe el nombre por el sentido de la diagonal que forma en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, su sentido de giro va hacia la derecha. Por el otro lado tenemos torsión en S, que esta va al contrario, es decir, su giro va hacia la izquierda. De igual manera tenemos la torsión en hilos, que es el número de vueltas que se da por unidad de longitud que damos a las mechas e hilos. Esto con el objetivo de aumentar su resistencia. Cabe aclarar que la torsión tiende a irse a los lugares más delgados del hilo, es decir, en las partes más gruesas hay menos tensión. Yo les voy a hablar sobre cómo se mide la torsión. Para medir correctamente la torsión mecánica es esencial para el desarrollo de una enorme variedad de productos, desde turbinas submarinas para sistemas de energía mareomotriz y nuevos motores utilizados en vehículos eléctricos. Para satisfacer esta necesidad se han desarrollado muchos métodos de medición, de los que la inmensa mayoría mide una realidad, la tensión producida por la torsión en un elemento mecánico como un eje de transmisión, y se utiliza esta medición para calcular la torsión que experimenta el elemento. Entre todos los métodos tradicionales de la tensión,
se encuentran los métodos ópticos, como el patrón de Moire y la técnica de láser, y distintos métodos eléctricos, como los sensores capacitivos, la técnica inductiva, la piezoeléctrica y la técnica resistiva. No obstante, muchos de estos son métodos muy caros o son difíciles de usar fuera de un laboratorio. Los sensores que utilizan galgas extensiométricas resistivas son una excepción y por ese motivo se utilizan mucho. Aquí vamos a decir sobre cuáles son las unidades de medida. El torque mide la capacidad de una o más fuerzas producidas que provocan un giro. En este caso nos interesa solamente el giro, por eso ponemos dos fuerzas opuestas que se cancelan en la dirección lateral. De aquí proviene el nombre de par de fuerzas. Pero también es posible hacerlo con una sola fuerza, donde tendremos desplazamiento en línea directa además del giro. Es muy fácil ver que cuanto más lejos del centro apliques las fuerzas, más giro provocarán. Este es el motivo por el que los pomos de las puertas siempre están cerca de sus extremos opuestos a las bisagras. En conclusión, la unidad de medida del torque se obtiene multiplicando la fuerza por la unidad de distancia. En el sistema internacional, recordamos que la unidad es 1 kilogramo de metro cuadrado sobre S cuadrado, que recibe el apodo de Newton. Por lo tanto, la unidad del torque no es más que 1 newton de metro es igual a 1 kilogramo de metro cuadrado sobre S cuadrado. Nunca lo escribimos como un newton, ya que se podría confundir con el milinewton. Instrumentos de torsión. Torquímetro. El torquímetro, su unidad de medida más común viene siendo libras-pie. Bueno, es utilizada para controlar y aplicar un par específico a un sujetador como un perno o una tuerca. También es como muy fundamental en la mecánica general. Fue hecha más que nada para la seguridad de quien lo usa porque, bueno, pues por cómo se mide y todo lo que se hace para las reparaciones. Para que cuando se repare algo, se le dé como un torque correcto a las tuercas. También mide en ambas direcciones, que viene siendo en sentido a las manecillas del reloj y en su contra. Un ejemplo del torquímetro viene siendo, bueno, en uso cotidiano, puede ser cuando si tú tienes una moto o un carro y se le poncha un neumático, para poderlo cambiar y hacerle la misma fuerza a todas las tuercas, se puede utilizar el torquímetro, ya que ellos pues tienen sus unidades de medidas y tú ya puedes decir, pues lo quiero en 40 libras por pie para cada uno y así no había como deformaciones de un lado o del otro. Los sensores de torsión existen dos, que vienen siendo los sensores de torsión de reacción y los sensores de torsión rotatorios. Bueno, los sensores de torsión de reacción se utilizan para poder medir la torsión de un movimiento de agitación de atrás o hacia adelante. Su uso puede ser muy eficaz ya que no utilizan rodamientos, anillos, etcétera. Y los sensores de torsión rotatorios, esos son para poder transferir las señales desde el elemento a una superficie fija usando como el eje de torsión que gira 360 grados. Se puede lograr usando anillos deslizantes y transformadores rotatorios. En conclusión, los medidores de torsión se refieren a un desplazamiento circular de una determinada sección transversal del elemento cuando en este se aplica sobre un momento de torsor o una fuerza que produce un momento de torsor alrededor del eje. La torsión se puede medir observando la deformación que produce un objeto en un par determinado. Por ejemplo, se fija un objeto cilíndrico de longitud determinada por un extremo y se aplica un par de fuerza al otro. La cantidad de vueltas de un extremo respecto al otro es una medida de torsión. Estas son nuestras fuentes bibliográficas.